Vertientes hidrográficas de Asia. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a los ríos principales de Asia y revisar en dónde dejan finalmente sus aguas. Vas a encontrar en cada río una ficha donde indica dónde nace, qué longitud tiene, qué países recorre, también qué actividades se desarrollan a lo largo de su recorrido. En la imagen estás viendo el río Yangtze-Kiang, que junto con el Huanghe son unos ríos importantísimos para la historia de la humanidad, ya que allí se desarrolló la gran civilización china. Empecemos. Vertiente del Océano Glaciar Ártico. La vertiente del Océano Glacial Ártico tiene una característica: sus ríos recorren la gran llanura y meseta siberiana, en esta zona donde la parte norte de la Federación Rusa. Se congelan la mayor parte del año y por ello son poco navegables en su parte inferior, donde desembocan. Sus ríos son muy largos. Veamos. Allí tienes la imagen del río Obi. Ahí te dejo la fichita, la longitud, por donde pasa y dónde nace. El río Yenisei. El río Lena. El río Indigirka. Y el río Colima. Recuerda, puedes detener el video para mirar cada una de las características de los ríos. Y necesitas un mapita donde estén los ríos, ojalá mudo, para que lo vayas señalando y los tengas listo. O lo puedes calcar, o lo puedes dibujar como lo quieras tener, pero allí ya te voy señalando cada río con su nombre y sus características. Vamos a verlos en imágenes. Observa el río Obi. Todas estas vuelticas que da se llaman meandros, y estos meandros se están formando debido al arrastre de gran cantidad de sedimentos que va llevando, y entonces tienen que empezar a formar, mira, acá formó islas. El río Yenisei, utilizado para grandes, digamos, construcción de represas, todos son utilizados para ello. El río Lena, en su parte donde se congela, allá en la parte media y final, en la desembocadura. Observa el Indigirka. El Indigirka hasta te puedes parar en él, hacer huequitos para sacar agua o también para pescar. El río Colima, ese sí que quedó convertido en una pista. Es tan denso el hielo que se puede andar en camión, mire, y pasar también como vía. Pasamos a la vertiente del Océano Pacífico. El Océano Pacífico, ¿no? Todo esto de acá, Océano Pacífico. La característica es que nacen en el sistema montañoso central, en la meseta del Tíbet, toda esta zona de acá, meseta central del Tíbet. Son ríos caudalosos, navegables en sus partes bajas y en la desembocadura. Veamos cuáles tenemos. Aquí vamos a ver el río Amur, el río Anadir, allá en la península de Anadir, el río Liao, el río Huanghe, el río Yangtze-Kiang, el río Sijiang, el río Mekong. Obsérvalos, te puedes devolver, mirar la fichita, su importancia. Te recuerdo entonces del Huanghe y el Yangtze-Kiang, ríos vitales para el desarrollo de la civilización china. Continuamos, veámoslos ahora. El río Amur en la parte china, allí le están haciendo, digamos, lo están dinamitando, le están haciendo explosiones para lograr descongelar parte de él. El río Anadir. Observa este río Liao. Estas son una especie de plantas que se llaman la Sueda glauca, y este arbusto acuático es muy resistente. Dicen que en primavera se pone rosadito, escarlata se pone en verano, y un color muy fuego como de rojo intenso en otoño, y que si se observa de lejos da la impresión de contemplar como si el océano estuviera rojo. Se llama la playa roja, le dan ese nombre. También tenemos el río Huanghe. Obsérvalo en comparación con esas inmensas alturas que atraviesa, igual que el Yangtze-Kiang. Recuerda que estamos en la zona del Himalaya, de la gran meseta del Tíbet. El río Sijiang, en forma de represa, aquí lo están controlando. Y una característica, el río Mekong. Aquí está en la parte alta media, donde ya va bajando, donde está bajando, pero mira ya en la parte de la desembocadura.
en las partes bien bajas ya lo que está pasando. Estamos echándole todo lo habido y por haber de mugre y ya la gente mira lo que está pescando. Basura para reciclar. Y no es solo en los ríos de Asia, también lo tenemos aquí en los ríos de América, en especial de América Latina, ¿no? Vamos con la vertiente del Océano Índico. ¿Qué característica tienen? Los ríos de esta vertiente son caudalosos. Sus aguas aumentan durante la estación de invierno debido a las torrenciales precipitaciones, lluvias del gran monzón, la época del monzón. Miremos qué ríos son importantes. Estoy hablando de esta vertiente, donde van a dejar finalmente los ríos de la parte sur de Asia sus aguas. Allí tenemos al Sualén, al Brahmaputra. Brahma, recuerda al principal dios de la India, el Brahma. Está el Irrawaddy, está el Ganges, uno de los ríos sagrados de la India, el Ganges. Ahorita lo vamos a mirar. Está el Krishna, está el Godavari, está el Narmada. Seguimos por la parte más del cercano oriente y tenemos allí al Éufrates, al Tigris. Estos dos ríos, al igual que el que vimos ahorita del Guangdong y Yangtze, el Éufrates y el Tigris que queda por detrás, estos dos ríos son vitales en la historia de la humanidad, porque allí se desarrolló la gran civilización de Mesopotamia. Meso significa en medio de ríos, de aguas. O también le daban el nombre de la civilización de la media luna, porque formaba una media luna muy fértil, la zona muy fértil regada por estos ríos. También vamos con el río Indo, vital también en la historia de la humanidad, porque allí se desarrolló la gran civilización de la India. Atraviesa India, pero la mayor parte actual del recorrido es en Pakistán. Veamos algunas características de estos ríos en imágenes. El río Sualén, mientras va bajando y va en el curso medio, pues ahí vamos bien con sus aguas, pero miren la desembocadura, lo mismo que vimos en la del Pacífico. El Ganges, en el Ganges la gran cantidad de población aquí no está para mirar ninguna actividad acuática o de deporte, es para bañarse, también dejar allí a sus muertos. Observa acá, estos son cuerpos de la época de la pandemia, que ellos tienen, su costumbre es incinerar a sus muertos y los colocan ahí a la orilla del río, los incineran y echan sus cenizas al río. Entonces imagínate con COVID ese río allá, y fuera de esto, mire a este paciente aquí bañándose en medio de toda la basura, imagínate con lo que queda de los muertos, terrible. El Krishna con represas, el Irrawaddy, observa tan lindo este río en el sentido de estos dos animalitos. Imagínate que estos ríos son una especie de delfín, pero no poseen hocico. Recuerda los que ves en las televisión, en imágenes de naturaleza donde tienen un piquito larguito. No, estos no. Por eso son tan especiales, pero se están en vía de extinción debido a todo esto que les está pasando a esos ríos. El Godavari, como vimos, todos los de la India son dedicados son muy sagrados, se bañan, hacen sus rituales, pero aguas arriba, pues no tan arriba, pero sí, vea, está menos contaminado. Pasamos tenemos también el río Narmada, obsérvalo, allí se construyen represas para canalizar las aguas para la gran cantidad de población que hay allí. El río Éufrates y el río Tigris, que te decía, que son los ríos de la gran Mesopotamia. El río Indo, que aquí en esa parte está atravesando la gran parte de Pakistán, pero hay un problema con el río Indo y muchos de estos ríos, algunos. El problema del cambio climático está haciendo que descienda su gran cantidad de caudal, entonces hay mucha gente que le toca ir a sus orillas a llevar agua, pero también cuando llega la época del monzón, en esta época porque no alcanza a llegar el agua, y en la época del monzón porque se inundan o desbordan zonas. Vamos a ver que en Asia no solamente hay esas tres grandes vertientes de océanos, ¿no? El Ártico, el Pacífico, el Índico, ¿no? También hay unas que se llaman las vertientes endorreicas o cuencas endorreicas. ¿A qué se refieren las cuencas endorreicas? Es una zona, un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar. O sea, los ríos se quedan en lagos pequeños o grandes. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Empezamos por este río vital. Este es el río Ural de la Federación Rusa.
Este río marca la frontera entre Europa y Asia, porque aquí está toda la cordillera de los Urales. Pasamos con... bueno, y el río Ural va a desembocar en el Mar Caspio. Mar Caspio, este que está grandecito. Pasamos al río, se llama el río Selenga. Ese río Selenga, vea, viene de Mongolia y deja sus aguas en el lago Baikal, ese chiquitín que ves ahí, el lago Baikal. Continuamos con el río Ili, uno de los ríos que van al lago Balhash, el lago Balhash, esa tirita larguita que ves ahí. Continuamos, veamos el río Sirdaria y el Amu Daria. Son ríos que son de la zona de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán. Daria significa río. Estos ríos van a dejar sus aguas en el mar Aral, que también se está secando, porque ha sido canalizado en alguna parte, más que todo en la parte del Sirdaria. Se han hecho, digamos, represas y el río ya no está lo mismo en la parte sur. Esos van a desembocar en el Aral. Veámoslos. El río Selenga, que va a dejar sus aguas en el Baikal. El Baikal se congela a veces terriblemente. El Ili, que deja sus aguas en el Balhash. El Sirdaria, el Amu Daria, en el lago Aral. Y el gran Ural, el río Ural, que deja sus aguas en el Mar Caspio. Allí también llega el mar, a este mar llega el río Volga, el más largo de Europa. Continuando con la vertiente endorreica del cercano oriente, allá donde está Líbano, Siria, Israel, Jordania, encontramos un río que tú lo debes haber oído y lo vamos a ver, ahí se está digamos, en diagrama, y ese es el famoso río Jordán. Este río es vital en esta zona. Él nace acá en unas montañitas que se llaman el Antilíbano, porque están antes de llegar, o sea, en esta frontera, detrás casi ya llegando detrás del Líbano y parte de Siria. Baja de allí y su primera parada es en el Mar de Galilea. ¿Recuerdas? Allá en la Biblia hablan de él y él continúa, él sigue fluyendo y recorre, sigue bajando y va a llegar al Mar Muerto. ¿Qué le está pasando al río Jordán? En esta zona entre Siria, entre la misma Jordania, se están haciendo también lo que llamamos las represas que hemos visto en los otros, y se está, digamos que, estrangulando la fluidez del agua, porque el agua aquí muy bien para toda la población, incluso ellos hacen reverdecer el desierto porque es una zona también bastante, un poquito árida, entonces aquí, pero cuando va bajando ya viene como con muchas sales y las va a dejar acá en el Mar Muerto. El río se está, digamos, llenando de esas sales y no está fluyendo como debe ser, y va a dejar esas sales aquí al Mar Muerto, esas aguas contaminadas como de sales, de depósitos, digamos, de esos minerales que son como salinos. Entonces el Mar Muerto, por eso se le llama Mar Muerto, porque debido a ese caudal de agua que se está viniendo, que no tiene nutrientes ni nada, sino sales, pues no permite la vida allí. El río Jordán es vital en la historia de la humanidad. Recuerda, para la religión cristiana es vital porque Jesús allí bautizó a muchos de sus seguidores. Este río también nos habla en esta zona de la gran civilización de hebrea, ¿cierto? Entonces veamos las imágenes. Bueno, y el río entonces tiene frontera. Israel con Siria, Israel con Jordania, pero el río atraviesa también la frontera entre Cisjordania y Jordania. Cis significa atrás de Jordania, que es la parte amarilla, que hacen parte con este otro pedacito amarillo, que es la franja de Gaza. Y ese es un territorio que está en disputa, que se llama Palestina. Entonces allí tenemos ese pequeño problema, conflicto territorial y político y de todo orden, hasta religioso. Veámoslo. El río Jordán en su recorrido, obsérvalo, esas grandes montañas del Líbano, hacia la parte trasera del Líbano, y llegando al Mar de Galilea. Cuando ya va llegando aquí en estas zonas y todo se hacen recorridos religiosos, donde la gente va a que algunos sacerdotes los bauticen allí en sus aguas. Y cuando él avanza, llega al Mar Muerto. Y lo que te decía, la gran salinidad. Mira, acá se están formando lagunas saladas. Se está antes achicando el río, el Mar Muerto.
Y si puedes llegar allí a bañarte, pues allí cualquier ser, cualquier cosita que tú tires allí se flota. Y si vas de paseo y te quieres entrar allí a bañar, no hay problema. No te vas a ahogar porque te saca, te hace flotar. Y mira todas las posturas que puedes poner allí, acostarte, a leer el periódico, sentarte, en fin, no te vas a ahogar. Allí tienes la geografía. Y esta imagen última que coloqué de uno de los ríos asiáticos es el río Han, que tiene 1577 kilómetros. Y adivina, pasa por Wuhan. ¿Recuerdas Wuhan en este momento porque es importante? Porque fue la primera ciudad donde se encontró el COVID o se detectó el COVID-19, la del virus que nos tienen en veremos ahí. Ese es el río Han que pasa por Wuhan. Te recuerdo, puedes parar el video en cualquiera de las fichitas de los ríos para mirar las características, hacer estadísticas de cuál es el más largo de allí y también mirar sus actividades. Nos vemos en la próxima.